Distinguidos televidentes, gracias por permitirnos llegar a su hogar. Nuevamente acudimos a esta cita con ustedes para tratar cuestiones del derecho familiar que siempre están presentes. Usted puede tener un problema de esta naturaleza en su familia o sabe de familiares o en un momento dado de amigos que están vinculados con los conflictos de derecho familiar. Para hablar hoy de un tema siempre al día y sobre todo llevar la pauta de vanguardia en el derecho familiar, vamos a tratar varias cuestiones relacionadas con la adopción. Usted sabe que ha sido un tema últimamente muy discutido desde aquella vez que se dedicaron ríos de tinta, hojas, espacios en la televisión, cuando se planteó si los homosexuales podían o no adoptar. Cuando se dijo si los cónyuges del mismo sexo tenían o no el derecho a adoptar. Usted recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso tuvo tiempo largo, discusiones de sus ministros sobre este tema para llegar a la conclusión de que sí podían adoptar. Para hablar de las últimas reformas de la adopción recientes, tenemos el privilegio de que hoy nos acompañe la maestra Sara Arellano Palafox, profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar de nuestra facultad, secretaria académica de la misma, y que siempre su sabiduría, su presencia, sus comentarios tan importantes nos van permitiendo que usted, en la comodidad de su hogar, tenga una información muy clara, como una cátedra personalizada sobre los diferentes temas que aquí vamos tratando. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Sara Arellano, a quien mucho le agradezco su presencia. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Maestra, este tema de la adopción que usted cotidianamente trata con sus alumnos, que en sus buenos tiempos de litigante y sobre todo de ejercicio profesional ha dado muestra siempre de un conocimiento cabal de estas materias, usted sabe que en esta reforma se ha intentado definir la adopción. ¿Qué piensa usted de este nuevo concepto que define la adopción? Bueno, antes que nada, maestro, buenas tardes a su auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. No, pero es que ya es tu auditorio también. No. Porque tú tienes aquí ya una presencia muy importante y ellos, quienes nos honran viéndonos, te conocen bien. Los correos que envían, las flores que te echan, son siempre justificadas y por eso tu presencia permanente aquí. Gracias, maestro, pero jamás voy a tener un poquito de la sapiencia de usted en esta área y sobre todo, como se lo he señalado, siempre vengo a aprender de usted. Gracias. Entonces, le agradezco muchísimo y al auditorio que nos escucha, sobre todo. Que nos aguanta, ¿no? Exactamente. Pero son tópicos muy bonitos, son tópicos de nuestra realidad y como usted bien lo señala, con estas legislaturas que hacen modificaciones a nuestro código como si no tuviera nada que hacer ni en qué pensar, desafortunadamente, y que en muchas ocasiones confunden a nuestra ciudadanía, sí. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo ves esta nueva definición de la adopción, del código? Pues eso de la definición, yo tengo mis dudas. Digo, desafortunadamente o afortunadamente quieren legislar aspectos que son difíciles. Estamos hablando de personas. Ellos dicen que definen, pero más bien nos están encaminando a qué debemos entender de la adopción. ¿Por qué? Porque la adopción es acoger a alguien como si fuera de nuestra familia, como si esta persona fuera de nuestra sangre. Consanguíneo. Consanguíneo. Y aquí debemos tener muy claro que nuestra cultura
se maneja mucho todavía por el lazo consanguíneo. Entonces, de un momento a otro nos dicen, la adopción es plena, es consanguínea. Para quien va a ser adoptado es maravilloso, pero también no hay que perder de vista que todos tenemos una familia, que todos descendemos de alguien, y de un momento a otro a estas personas que las dan en adopción, les quitan toda su vida, su familia, su mundo. ¿Realmente pensamos en quien vamos a adoptar o estamos pensando en quienes queremos tener a alguien y decir que hemos adoptado? Qué importante. Ese sería para mí el cuestionamiento. Qué importante, maestra. Fíjense, en 2 palabras, la maestra Sara Arellano, dice, ¿qué es más importante? ¿Quién adopta o quién va a ser adoptado? ¿El legislador ha entendido esto? ¿Esa preocupación la tiene? Porque ahora resulta, y esto es casi inexplicable, que nuevamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, invocando no sé qué cánones ni qué preceptos, dice que la adopción es un acto jurídico, correcto. Pero imagínense ustedes que ahora, por obra y magia del espíritu del legislador, el juez familiar, según este precepto, constituye el vínculo consanguíneo. Él dice que así va a nacer la adopción. Y además ese artículo dice que el adoptado tiene derecho, porque es un derecho restitutivo, a que se le garantice que va a tener un lugar en esa sociedad, en esa familia, en la vida, y que le va a ir muy bien. ¿Cómo es posible, si esto no es ni siquiera factible en los hijos consanguíneos, en la familia común, que aquí el legislador se haya metido hasta allá? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el papel del juez familiar? Pues ahora parecería que es un mago. ¿O que Dios? Que él va a decir, esto sí va a funcionar, esta familia es la mejor, esta es la familia que te va a acoger como si fueras consanguíneo, y no es cierto. O sea, ¿cómo se atreven a señalar algo así? ¿Por qué? Porque nuestro código es muy claro, podemos adoptar desde bebecitos hasta personas adultas. Y bueno, vamos a ir por partes. Ahora es eso, digo, ya tú lo adelantas y es muy importante. Pero dice la maestra, podemos adoptar desde bebecitos hasta personas adultas. Eso a usted lo va a asombrar, porque es derecho positivo vigente solo en el Distrito Federal, creado por este legislador de Marras, al que tanto nos hemos mencionado. Porque imagínese, dice la maestra por partes, pero ella ya lo soltó. Más adelante usted va a escuchar que si quiere, puede adoptar a una persona mayor de edad, con plena capacidad jurídica, y que de ser o una doméstica para usted, una amistad, un extranjero que quisiera traer a México, pues lo adopta. Sí, pero tendremos que ir por partes. Es muy interesante este tema, pero iríamos por partes. Bueno, vamos a regresar a una palabra que dijiste antes, que es tan gráfica. No, yo no lo hubiera podido decir mejor. Dice la maestra, el juez es un mago. Mago. ¿Y quién hace magia? El que aparece y desaparece cosas, personas. Y ese mago, sinónimo de juez familiar, ¿qué va a hacer en la adopción, maestra? Pues nada más va a intervenir en una situación familiar. Va a decidir. O sea, vamos a entablar, sobre todo que estamos hablando de personas a las que les va a ocasionar o un beneficio o un perjuicio. Para siempre. Y eso es para siempre, porque ya nosotros tenemos la adopción plena. O sea, nosotros ya no podemos decir ahora ya no me gusta, o ya me cayó mal, o ya me cansé, o ya no quiero trabajar, no sé. No,
La adopción que nosotros tenemos es la plena, aquella que le estamos otorgando a alguien que necesita ser acogido y que nosotros estamos dispuestos a darle todo el bienestar. Eso es realmente lo que nosotros debemos de pensar, que es un beneficio, es algo que va a beneficiar a los que vamos a adoptar. Ahora, realmente, con esta reforma, ¿el juez familiar crea la adopción? No, definitivamente no. Aunque la ley lo diga. Aunque la ley lo señale, no. Nosotros sabemos que esta figura ha estado presente. Sabemos también y considero que los jueces deben de recordar sus clases de derecho civil de hace muchos, pero muchos años, que siempre los maestros nos hablaron de la figura de la adopción y por qué fue creada. Ya se perdió. Sí, pero pues al parecer ellos ya se les olvidó, más bien como que siento que es una moda. Ahora, como se permitió la adopción de las personas que se unen del mismo sexo, se acordaron de la adopción, pero se les olvida los orígenes. O sea, la figura siempre ha estado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas, efectivamente, la naturaleza no les dio los hijos consanguíneos y el derecho te los otorga. Y te dice, mira, tú si cubres estos requisitos, si cubres estas necesidades, entonces yo, el Estado, te voy a dar esa oportunidad. Pero eso de que el juez la crea y que el juez está señalando que si le conviene cambiar los patronímicos o no le conviene, a ver, permíteme, o sea, ¿lo estás asimilando como una relación consanguínea o no? Porque eso es muy interesante también. Además es muy importante porque, como siempre, la maestra Sara Arellano, en esas palabras escogidas, en esas expresiones, nos va señalando, como lo acaba de hacer, el juez hasta dónde va a llegar. Se les olvida, y ella bien lo trae a colación, que la adopción viene junto con la drogatio desde el tiempo del derecho romano, y que era lo que ella acaba de señalar, para que quienes, por determinadas circunstancias, no tienen o no pueden tener un hijo, lo que la naturaleza les negó, se los dé la ley. Pero, ¿hasta dónde? Por ejemplo, el juez familiar, pasando por encima de la ley, tiene ahora facultades hasta para dispensar la edad, que esto es gravísimo. Pero vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes de lo que ya decía la maestra Arellano. ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Qué requisitos? Y ahora quisieron, no creo que se logre el objetivo, a través de reformas al Código de Procedimientos Civiles, creer que con un actuario o con una audiencia X, o al decir ahí 3 días, vías de apremio, etcétera, se va a resolver algo tan importante. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. ¿Qué piensa usted de la adopción? Bien decía la maestra Arellano, es una figura que siempre ha estado. Los que no estaban son estos legisladores, que ahora, ¿qué le han hecho a la adopción? ¿Qué le han hecho al matrimonio, al concubinato, al divorcio, a las instituciones familiares, que son, también dijo la maestra Arellano, modas? Yo las calificaría de izquierdizantes, entre comillas, porque es una moda. Definitivamente estas expresiones
han ido minando el derecho familiar del Distrito Federal, que en el año 2000 tenía el calificativo de ser de las normas más avanzadas en el mundo, y hoy, a una década o un poco más, es una pena que nosotros tengamos normas como las que estamos comentando. Maestra Arellano, es muy importante para la distinguida audiencia saber entre quiénes se establece el parentesco consanguíneo, por ejemplo, normal, y luego lo llevamos a la adopción. Sí, lo que nosotros conocemos como la filiación, bueno, estamos hablando de las relaciones que tenemos consanguíneas con nuestros padres, con nuestros abuelos, si es que vamos en línea ascendente, o en línea descendente con los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera. O sea, esa es la relación que nosotros guardamos entre la familia. Ese es lo que es la filiación consanguínea. Nosotros también debemos estar muy claros que esto nos lleva a ciertos deberes, ciertas obligaciones, como por ejemplo imponer el patronímico. Nosotros también tenemos, la obligación de darle los alimentos, que es otro tema que ustedes ya los han tocado en este programa. También la representación, lo que viene siendo el ejercicio de la patria potestad, quienes lo ejercen, sobre todo que estamos hablando de la filiación y la filiación consanguínea, lo que es el ejercicio de la patria potestad, pero que les quede muy claro que el ejercicio de la patria potestad lo va a ejercer quienes los hayan reconocido. Porque también muchas ocasiones dicen, es que los padres son los que tienen el ejercicio de la patria potestad. Sí, desafortunadamente hay quienes registran hijos como si fuera muy a la ligera y no saben las consecuencias que esto tiene. Esto lo estoy llevando porque vamos a tratar más adelante seguramente un punto al respecto. Claro, maestra, ¿es posible, como dice la ley en la reforma, que el juez cree o establezca la filiación? No. ¿Cómo es posible que diga la ley eso? No, la filiación... Usted bien lo está señalando con toda claridad. La filiación es el vínculo que nosotros creamos, ahora sí que por consanguinidad. ¿Sí? Lo creamos también por la adopción. O sea, sí, nace de la adopción. De la adopción. No de la voluntad del juez. No. Tiene que intervenir nuestra voluntad. Y precisamente por eso los trámites de esta figura deben ser minuciosos, a pesar de que para la gente sean largos, tediosos. Sí, pero estamos hablando de un individuo que va a ser adoptado. No estamos hablando de que ahorita lo tomo y mañana lo dejo. No, yo creo, y aquí, perdón la expresión de creer, estoy segura de que todos los estudios que se deben de realizar y se realizan son precisamente para que la adopción se dé como debe de ser, tanto psicológicamente como jurídicamente. Porque no por un apresuramiento jurídico vamos a molestar o vamos a crear un lazo que va a tener consecuencias jurídicas. ¿Ese lazo es revocable o irrevocable? En este momento ya es irrevocable. ¿En el DF? En el Distrito Federal. ¿Pero no pasa eso en todo el país? No, afortunadamente no, pero sí estoy de acuerdo en que sea la adopción plena. Yo sí estoy en esa tesitura plena. ¿Por qué? Porque si alguien ya presenta una solicitud para adoptar, si alguien ha acreditado esos exámenes tan minuciosos que realizan o que se deben de realizar, es porque están convencidos de la adopción, maestro. Aquí me gustaría aclarar algo para nuestra audiencia. La adopción de la que estamos comentando nosotros ahorita es la jurídica, no la que se da en nuestro pueblo, en nuestro contexto. El acogimiento. El acogimiento. Que ya desapareció, por cierto. Sí. ¿Por qué? Porque muchos
pensaban que con el hecho de acoger De a hecho. alguien, o porque me entregaban su acta de nacimiento, o porque me firmaban un O documento te, en te blanco, dejaban al niño encargado. o que me lo dejaban ahí encargado, ya era la adopción o ya era parte de mí. No, no, no. Nosotros estamos hablando cuando el derecho te señala ya a ti como responsable de esa persona o de esas personas. Eso es de lo que nosotros estamos hablando. Eso es la verdadera adopción, donde el Estado está preocupado porque esa adopción se dé jurídicamente. Cosa que estas autoridades con estas reformas están más preocupados en el querer de la persona a ver si estoy convencido de que quiero un hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, es que eso no es posible. Ahora, ¿no sientes que como que hay un apresuramiento de que quieren acelerar el procedimiento, que se adopte sin reflexionar, sin considerar que es más complejo adoptar que tener un hijo? Definitivamente. Porque el hijo, bueno, a lo mejor querías o no querías, pero la adopción vas, la buscas, quieres, te vas a someter. Entonces esto nos lleva a preguntarte entre quiénes se establece los vínculos de este parentesco entre el adoptado y el adoptante. ¿Se limita solo a ellos? No, maestro. Ahora la adopción, al señalarla como plena, va a surtir sus efectos con toda la familia de quien los está adoptando. Como consanguíneo. Como consanguíneos. Una ficción. Si yo tengo vivos todavía mis padres, ellos van a ser los abuelos de ese menor. Si yo tengo tíos, primos, todos ellos van a pasar a formar parte de su familia. A ver, maestra, vamos a pensar que tú ya tuvieras un hijo mayor que adoptara y tú siempre te hubieras opuesto. Yo he dicho, pues es que en realidad no estás para adoptar, y te dijeran, usted es la abuela. No dirías, ¿y yo por qué? ¿Tú dijiste o manifestaste tu voluntad de ser la abuela? No. ¿Y qué te parece? Mire, maestro, aquí usted sí me acaba de hacer una pregunta que, bueno, vamos a contestarla Claro. Jurídicamente, pero también es cierto que es mi voluntad. O sea, la mayoría señala, oye, pero es que nadie te pregunta si quieres ser abuela. No, pero yo sí quise ser mamá de él, del que es mi hijo. Vamos a llevarlo todavía a otro extremo. Él, por X razón, no lo puede mantener. Tú eres una distinguida catedrática, próspera, con muchas prestaciones, y llega un oficio a la tesorería de la universidad y dice, abuelita, digo, no estás en edad para ser abuelita, pero te van a quitar el 30% de tu sueldo para el niño adoptado. ¿Qué te parece? Bastante grave. Maestro, ahí sí usted me puso a pensar. Es la realidad, maestra. Pero es la realidad, no, es definitivo. Ahora, eres abuela. Sí. Porque la ley ordena, porque es irrevocable, porque es plena lo que decías. Sí. Ahora, mi punto de vista personal, ojalá coincida con el tuyo, es que eso es correcto. ¿Quién le preguntó al adoptado si quería ser adoptado? Claro. ¿Quién le preguntó al adoptado menor de edad? Porque al mayor de edad, con plena capacidad jurídica, es otra historia. Sí, pero al menor de edad. No, por eso le comentaba, maestro, tal vez no estemos muy de acuerdo en algunos aspectos, pero... De las reformas. De las reformas, pero esto de la adopción plena Es importante. Es importante, es sano. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata del bienestar del menor, de que quede integrado con la familia. Ahora, también hay Sí. que señalar, como más adelante lo dice, que los vínculos consanguíneos con su familia de origen
desaparecen. Sí, salvo excepto el impedimento para casarse. para ¿no? casarse. Sí. O en un momento dado, yo creo que los derechos para heredar. Sí, también pueden ser. Porque vamos a suponer que el papá biológico muere intestado y rico. Y el adoptado deviene en pobreza y se apellida Pérez y no como su papá biológico. ¿Habrá hipótesis jurídica que impida o que le dé el derecho a heredar? Yo siento que no, sí tiene el derecho de heredar. ¿Por qué? La ley es Porque omisa, no dice, no dice. pues, así como dijo del impedimento, ¿no? Sí, pero también es cierto que está los lazos consanguíneos. Y también es cierto que nos señalan que podrán heredar los parientes más cercanos y si los necesita, podrá hacer valer ese derecho. Puesto que también en nuestro código nos menciona, podrá buscar la filiación quienes tengan alguna duda y saber de dónde provienen. Que eso es como para telenovela. Exactamente, y que algunos juristas ya no hacen tanta mención de ese artículo. ¿Por qué será? Pues yo considero porque ya no leen tanto los artículos de nuestro Código Civil, pero ellos siempre han sido muy claros, en donde nos señalan y siempre nos han permitido buscar nuestra filiación. Si la persona No está tiene prohibida. duda, si la persona tiene duda de su filiación consanguínea, la puede buscar. Vamos a un tema dentro de esto muy importante que ya tú has esbozado y que va de la mano en estas dos cuestiones. ¿Quiénes pueden adoptar? Primero, ¿y qué personas pueden ser adoptadas? Que son dos cuestiones que se vinculan. Entonces, primero, yo te preguntaría, de acuerdo a estas reformas, ¿quiénes pueden adoptar? Bueno, el código nos señala los cónyuges. Debemos entender un matrimonio válido. Sea Sí. o no, hetero, homo o lésbico. O lo que sea. Son cónyuges. Sí, cónyuges. Está el concubinato. Sean las, Es concubinato. él o la, Exactamente. finalmente son concubinos y pueden adoptar. Y tienen ambos la premisa de la estabilidad de 2 años. O sea, que sea cónyuge con 2 años. No, De concubinos. matrimonio, y el concubinato con 2 años de concubinato. Ujú. Con el matrimonio no tenemos problema porque está el acta de matrimonio. Con el concubinato, ahí nuevamente ¿Cómo acreditar? un asterisco. O sea, hay que acreditar el concubinato, cosa que las demarcaciones no están haciendo su trabajo, porque el código señala que el concubinato, para que sea válido, tiene que estar registrado. Yo invitaría a los legisladores cuántas demarcaciones tienen en su página de internet en donde deben de registrar el concubinato. ¿Ante qué autoridad lo deben de registrar? E inclusive hasta el costo que se maneja es irrisorio, pero hay que comprobar el concubinato, porque ahí nos señala 2 años. ¿Y cómo lo compruebas? Se levanta una acta de barandilla Qué barbaridad. para decir que estamos unidos en concubinato y Pero cuesta tú 5 sabes, pesos. Y cuesta como 5 pesos. jurista que eres, Pero no en todas las ¿qué demarcaciones. valor tiene Un acta de barandilla? el acta de barandilla? Jurídicamente, Nada. nada. Entonces estamos, Por eso dijo le- antes, la semana pasada, la doctora Castañeda Rivas, cuando hablamos del tema del concubinato, ella se refirió al limbo jurídico y ella misma dijo, nomás que no existe limbo jurídico. Sí. Entonces aquí están en eso. Yo se los he comentado a los alumnos. Si tienen que ir a registrar un concubinato, pues mejor vayan al matrimonio. Pero ¿a poco los chavos quieren? No quieren, pero no quieren las responsabilidades. Pero bueno, entonces estarían ellos, estarían las personas mayores de 25 años. Entonces, los cónyuges,
Los concubinos con todas estas cuestiones, quien tenga más de 25 más de 25 años. años, con la diferencia de 17 años Ahora, entre el que se adopta y el adopta. La reforma. Si tiene menos de 25, ¿puede adoptar? Con la reforma señala, el juez El lo juez. podrá escribir. Omnímodo. Sí. ¿En qué Pero, se va a basar ¿cómo es el posible? juez? Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿cómo yo te voy a eximir? ¿Por qué? Porque eres exitoso Por en lo tu que el carrera, juez quiera. porque eres exitoso por tus abolengos, Porque tienes recursos. o sea, ¿por qué te Porque voy a me caes eximir, bien. no? Porque igual le podría caer mal. Sí, y Y aunque decir, tenga ¿no? más de 25, diga no. No. O sea, aquí también así como que lo deja muy abierto. O sea, ¿en qué me baso? Por algo el legislador señala 25 años de diferencia o 25 años para poder adoptar y 17 de diferencia. O sea, siempre hay un porqué, no es a libre albedrío. Entonces tenemos cónyuges, concubinos, el mayor de 25. El mayor de 25 años. ¿Quién más puede adoptar? ¿Quién más puede adoptar? Bueno, pues las personas que... Por ejemplo, ese mayor de 25, soltero. A las personas solteras. Si fuera pueden homosexual adoptar. soltero, ¿podrá adoptar? Sí. Perfecto, la respuesta no puede ser más clara. Sí. Porque además, recuerden ustedes que recientemente se modificó la Constitución, se modificaron 11 artículos que ya entraron en vigor, ya fueron aprobados por la mayoría de las legislaturas de los estados, y me voy a referir al artículo primero, donde expresamente dice que ninguna persona será objeto de discriminación alguna por sus preferencias o inclinaciones sexuales. Incluso debe señalarse que el Senado de la República, no la Cámara de Diputados, ni el presidente de la República, el Senado, que dirige este universitario economista, Manlio Fabio Beltrones, egresado de la UNAM, ha sido un portaestandarte de esta reforma tan importante, porque así se dice en el artículo primero. No se les va a privar ni a limitar de ningún derecho desde el punto de vista constitucional. Y entonces, este homosexual pues, tiene derecho a adoptar. Sí. Ahora, yo me pregunto, maestra, ¿no sería sano para la propia legislatura hablar ya de esta palabra y no dejarlo en la poesía de sean cuales fueren sus inclinaciones sexuales, sino señalar lo que es de este sexo, ¿no? Considero, maestro, que no nada más en esta área, sino en varias áreas del derecho y de la vida cotidiana, ya no queremos darle la terminología a las cosas propias. O sea, ya como que todo lo estamos maquillando para que cada uno dé la interpretación. Aquí deben ser muy claros. ¿Tienen derecho a adoptar? Pues sí, o sea, todos. Y ya no estar diciendo que si el soltero, soltera, concubino, concubina. No, deben de ser muy claros. O sea, ¿quiénes pueden adoptar? Bueno, las personas del mismo sexo y las de diferente sexo. Solteros, bueno, solteros y que lo prueben, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos maquillajes nos están ocasionando muchos problemas, maestro. Por ejemplo, las lesbianas pueden embarazarse. Entre ellas no. Pero pueden embarazarse. De manera heteróloga, homóloga, sí, de una o por inseminación. Inseminación. Pueden embarazarse. Ellas, si tienen una pareja, pues con nuestra reforma van y pueden registrar a ese niño. Pero son cónyuges. Eso es, pero ¿qué van a decir? Van a decir, mamá es mío. Y mamá. Pues, sí, sí. ¿Que alguien tiene el ejercicio de la patria potestad? Sí, yo lo tengo porque yo soy la mamá. ¿Quién más lo reconoció? No, nadie. ¿Lo quieres adoptar? Sí, sí lo quiero adoptar. ¿Puede adoptarle una persona soltera? Imaginemos, es un concubinato y no se registraron, no hay nada.
¿Le puede dar su filiación? Sí. Qué importante es esto que señala la maestra, porque estamos precisamente en este apartado viendo quiénes pueden adoptar. Vamos a ir a una pausa muy importante para que usted en su hogar reflexione sobre estas cuestiones. De inmediato regresamos precisamente para la otra parte. ¿Qué personas pueden ser adoptadas? En un momento regresamos con ustedes. Le decíamos a usted antes del corte que vamos a reiniciar esta tercera parte del programa con quiénes pueden ser adoptados. La maestra bien señaló antes que pueden adoptar el mayor de edad, los cónyuges, los concubinos, quien tenga más de 25 años, que haya la diferencia de los 17, etcétera, y hacíamos algunas disquisiciones en ese sentido. Pero ahora, maestra, ¿quiénes pueden ser adoptados? Los menores de edad. O sea, menores de 18. Menores de 18, los mayores privados de inteligencia y bueno, la reforma, los adultos que tengan plena capacidad jurídica pueden ser adoptados. ¿Qué quiere decir eso para la distinguida teleaudiencia? Que sean mayores de edad, que no sean jurídicamente idiotas, sino que estén con plena capacidad de goce, de ejercicio, y que sean adoptados. Es un poco raro, ¿no? Pues bueno, a mi parecer es lo siguiente. Quiero pensar que el legislador está señalando personas capaces que están solas en el mundo, que ya no tienen ningún familiar, que se murieron, que están solas en alguna institución pública, y que de verdad todavía hay personas que desean darle cierto acogimiento, cierta estabilidad familiar, pero ellos están en pleno uso de sus capacidades mentales. Sí deseo que me adopten. Eso es muy importante, porque ese adulto mayor de edad es el primero que va a decir sí, tiene que sí. exteriorizarlo. Ahora, ahí ya no hay patria potestad. No. No vamos a llamar a alguien que consienta. No. Pero te fuiste a una hipótesis de una gran nobleza. Pero yo la voy a llevar a una de ficción que a veces no lo es tanto. Vamos a suponer que la persona está haciendo un crucero por el Caribe y conoce a alguien que dice, este cuero lo voy a adoptar. ¿Cómo ves? No, pues... No, pues no, en la ley dice que este de plena capacidad jurídica puede otorgar su consentimiento. Vamos a suponer que estás haciendo un viaje en China y conoces un chino. ¿Lo puedes adoptar? Pues conforme nuestra legislación, en el DF. Si él lo acepta, sí. Si él sí acepta. Él dice, sí quiero que me adopten. De apellidarse Chin Min, ahora va a apellidarse Arellano. Sí, pero también nos podríamos ir más lejos, maestro. ¿Y si esta persona tiene bienes y por eso lo quiero adoptar? O sea, no hay límites. La imaginación. Sí. Sí, es correcto. Sí, porque ¿qué tal si este adulto mayor efectivamente lo encuentro o lo localizo en una institución pública y a nadie le ha dicho que tiene bienes? Y dice, sí quiero que me adopte. Me ha gustado porque viene a verme, me trata bien y permite la adopción. Pero resulta, ¿sí?, que yo
Ya fui al registro público de la propiedad y ya vi que hay algunos bienes que le pertenecen. Tengo conocidos en la institución financiera y ya me dijeron que tiene unas cuentas por ahí considerables y lo adopto. ¿Quién es su familiar más cercano para quedarse con todo eso? Si yo ya lo adopté. Pero su mamá adoptiva. Puede ser. Ahora. Porque generalmente, perdón maestro, nos imaginamos a las personas que vamos a adoptar en una necesidad. Desvalidas, desprotegidas, sí, solas. Los abandonados, los expósitos, aquellos chiquitos que están en estas instituciones porque los papás están internados en la cárcel, pero no es cierto. O sea, nosotros sabemos que hay chicos que pueden ser incapaces y que tienen bienes, que los papás no sabían que tenían que realizar un testamento, que los puedes adoptar y te quedas tú con los bienes. ¿Cuándo te los van a reclamar? Porque también se pueden presentar esas situaciones, ¿no? Entonces ahora si hablamos de adultos que en pleno conocimiento se van a dar en adopción, pues entonces yo creo que ya va a haber menos matrimonios de personas de edad con jóvenes. Ahora, vuelvo a un punto que empezamos a tocar desde el principio. ¿Quién autoriza esta adopción de un mayor de edad, de X nacionalidad, con plena capacidad jurídica, bajo lo que él diga? Los jueces. El juez familiar. El juez. ¡Qué impresión! Sí. ¿Y quién va a estar vigilante de esto? Pues, maestro, si ahorita las adopciones como las tenemos, nadie las vigila. Bueno, acuérdate que ya le metieron a esta reforma ahora de la historia de que entre el Ministerio Público, la institución que vaya a adoptar, y que inclusive ya automáticamente se pierde la patria potestad en ese trámite cuando intervienen las instituciones, ¿no? Sí, inclusive esto de la pérdida de la patria potestad, ellos se les olvida que también tenemos un procedimiento y que no es tan fácil dar la resolución de la pérdida de la patria potestad. Pasaron encima de ella. Sí, yo te lo puedo dar en adopción. Oye, espérame, o sea, hay reglas para la patria potestad. ¿Quiénes la ejerzan? ¿Cuándo se suspenden? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo hay pérdida de la patria potestad? Y nuestro código es muy claro cuando nos señala cuándo se presenta esta figura. Y también es muy claro nuestro código cuándo se recupera por alguna de las causas. Tan es así que la patria potestad es una figura que le damos mucho énfasis los maestros que damos clases en la facultad. ¿Por qué? Porque tiene una gran trascendencia. Ahora, aquí en la adopción se va a transmitir, pero por una causa que sea tan grave para quitarle o para que pierda la patria potestad y otorgársela a otra persona. Porque una de las características de la patria potestad es que es irrenunciable. Yo no puedo decir ahora la quiero y mañana no. Y en este momento la autoridad debe probar que efectivamente se dé la pérdida de la patria potestad para que yo pueda dar a este individuo en adopción. Y es algo muy importante, porque en muchas ocasiones las personas no quieren dar en adopción a sus menores hijos o a sus hijos privados de inteligencia porque saben que van a abusar de ellos. Porque no por el hecho de que seamos familiares van a tener una gran consideración. Muchas ocasiones ni los propios familiares desean una adopción o acoger a privados de inteligencia, por ejemplo. Bueno, ese es un tema importantísimo que desde el punto de vista de la mala reforma que trataron de encubrir un poco con el procedimiento tan apresurado, ya hicimos críticas a esto. ¿Tú crees que porque la ley lo dice, se puede hacer, decretar, ordenar con el poder omnímodo del juez familiar
la adopción en 3 días? No, maestro. No. Está en la ley. Está la ley. Dice que en 3 días tiene que decir si procede, 5 vías de apremio, la audiencia en una sola, etcétera. ¿Qué propósito fue este del legislador? Es que no los consideran personas. Pareciera que estamos hablando de objetos. Que hoy estás aquí y en 3 días ya te puedo trasladar y no, estamos hablando de individuos con sentimientos. O sea, no es posible. Tenemos que llevar un trámite psicológico, económico, emocional, estudios, cultural. Sí, maestro. O sea, eso de decir, somos tan eficientes que en 3 días yo me voy a poder sentar y decir, te puedo dar en adopción, es imposible, maestro. Para mí. No. Para mí es... Maestra, no es que sea para ti, sino la ley habla, incluso ahora al actuario, se le fijan responsabilidades de que, ¿por qué no fuiste y notificaste y no vino a la audiencia? Es tu responsabilidad. Exactamente. Cuando sabemos cuántas trampas se dan. Y además, cuando dice expresamente la ley, el 973 del Código de Procedimientos dice que las vías de apremio son estas, pero el juez, en este caso, no se tiene que someter a ellas. Si el juez dice 36 días de arresto, 36 horas, sí. ¿Y todo para qué? Para hacer una adopción tan alocada. ¿Qué está pasando nuevamente con la Asamblea? Y podríamos decir, maestro, que ahorita usted nada más está enfocándose a una adopción nacional. Claro, pero esto se aplica a nivel internacional. Esto se aplica también a nivel internacional. Imagínese qué grave que en 3 días yo quisiera ver al actuario que vaya, no sé, a Australia. No. ¿Para qué? Para que se corrobore que efectivamente esa persona es la más idónea para adoptar. Ahora, ¿tú crees, por tu experiencia, que la intervención del Ministerio Público sirve para esto? ¿O ha servido? ¿O para qué se pretende todo esto en esta cuestión de las instituciones que pueden dar en adopción, cesación casi automática de la patria potestad? Y dice la ley, y también el Ministerio Público va a intervenir. ¿Y qué hace? Pues mire, yo considero que el Ministerio Público sí debería... Debería, es la palabra. Sí, de intervenir y realizar su trabajo. ¿Qué sería cuál? El de realmente verificar que todos los elementos jurídicos, psicológicos, médicos estén como debe ser. Ahora, ¿tú crees que el Ministerio Público, el juez, etcétera, están correctos cuando dicen la nueva norma que en materias de derecho familiar X y adopción ni hay días ni horas hábiles? Todo el año y a todas horas. A medianoche, el año nuevo, el 6 de enero o muy temprano. ¿Cuál es el propósito de eso? Pues para mi gusto de dar adopciones sin ton ni son. Por darlas. Porque a ellos también se les olvidó que hay una situación que nosotros tenemos muy clara, que se emiten qué días son laborables, las horas laborables, en qué áreas se deben de contar las horas completas. Por eso le repito, maestro, y que me disculpen la audiencia que, entre comillas, sabe derecho, pues yo creo que no pasaron por procesal. Y mire que llevamos la materia de derecho procesal. Y luego la repetimos en procesal civil, y luego la repetimos en procesal penal, y al parecer se les olvidó. No, y que es todo. Ya, claro, desgraciadamente el legislador, como tú lo sabes, en 1973, hace ya muchos años, agregaron 17 artículos al Código de Procedimientos Civiles con lo que se llama de las controversias de orden familiar, y ahí, como el cajón de un sastre, han metido todo. Todo. Y nada. Porque ¿cómo ha sido posible que durante más de 3 décadas, con 17 artículos, se haya querido integrar un derecho procesal familiar? Pero bueno, yo creo, maestra, que ha sido muy ilustrativo, como siempre, tu presencia
tu sabiduría, tus reflexiones, que la distinguida audiencia escucha. Entonces, solamente para que les quede siempre la presencia de la maestra, le pediría que les dé alguna conclusión, algún mensaje de despedida ante lo que hemos señalado. Por favor, maestra. Gracias, maestro. Ante todo, que deben estar muy claros qué es la adopción. La adopción se da para personas. La adopción va a crear un vínculo, si bien es cierto consanguíneo, también de amor. De amor, tolerancia y sobre todo que sea bienestar, ya sea para los menores o los privados de inteligencia. Que tengan muy claro que esta figura es de gran trascendencia. ¿Y la del mayor de edad con plena capacidad jurídica, qué les dirías? Espero que ¿Estás sea... a favor de ella? Yo no le encuentro la forma de que sea una adopción, maestro. Yo inclusive no quise mencionar que el único país del mundo que la tiene es Costa Rica. Y ha sido un fracaso. Yo no, por eso no quise tocar mucho ese punto, porque más bien es una clara ignorancia del derecho. O sea, con eso nos quedamos. Algo más podemos pedir que esa expresión tan clara. La maestra, muchas gracias, familias, compañeros, exalumnos nuestros, alumnos, señores abogados, jueces, que nos honran viendo esos programas. Escríbanos. La tribuna está abierta. Si a usted, señor juez familiar, magistrado, diputado, local o federal, ¿no le parece lo que decimos? El foro está abierto. Lo invito con mucho gusto a que venga, comparezca con nosotros y nos diga en qué estamos equivocados o en qué podemos ayudar, porque esa es la propuesta más importante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de estos programas y específicamente el canal judicial, ha creado estas emisiones para ayudar a las familias mexicanas, para llegar hasta donde usted está y, como dice el lema fundamental, el poder de la transparencia de la Suprema Corte es fundamental para que a través de esta ventana usted entre y vea que decimos las cosas tal como son. Por hoy, le agradecemos que nos haya recibido en su casa y, como siempre, esperamos verlos en otra sesión.